Hola, feliz tarde, un sábado más y nos alegra estar con ustedes. Gracias por acompañarnos en Aprendiendo Juntos. ¿Cómo está, doctor? Estoy muy bien. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Muchísimas gracias. Hoy vamos a aprender sobre lo que es el corazón, cómo funciona el corazón, algo muy interesante. Y pues la primera pregunta, doctor, sería ¿cuál es la función del corazón? Bien. El corazón, como cualquier órgano, parte del cuerpo, es un músculo pequeñito, como la forma de un puño. ¿Sí? Es un órgano que tiene su función específica y tiene, en ese caso, sus arterias que permite que la sangre fluya y también tiene su transmisión eléctrica que permite que se transmite lo que tiene que son las cargas eléctricas. Bien. La función básica del corazón es bombear sangre, ¿sí? La sangre que recibe oxigenada lo bombea a través de las arterias, a través de todo el cuerpo. Y la sangre que está desoxigenada a través de sus arterias hacia el pulmón y después para su purificación y después se vuelve el mismo sistema. Básicamente es el ciclo que cumple el corazón. Oh, wow. Nos gustaría aprender sobre cuáles son las distintas enfermedades del corazón. Bien, son varias, pero básicamente hay unos 7 o 8 enfermedades que podemos tener en el corazón. Desde enfermedades infecciosas, por ejemplo, endocarditis, ¿sí? Es una enfermedad infecciosa pero no transmisible. ¿Sí? Paciente que capaz en su edad más joven tuvieron fiebre reumática y eso predispone las válvulas a que en algún momento se depositan algunos microorganismos y hace que en algún momento pueda aparecer endocarditis infecciosa. Sí, es una causa. Okay. Otro problema que tiene el corazón, la cardiopatía isquémica, también es otra enfermedad. ¿Qué significa isquemia? Isquemia es cuando hay un desequilibrio entre el aporte del oxígeno y la demanda. Entonces, si tengo mayor demanda y tengo menos aporte de oxígeno, entonces puedo tener algo que se llama isquemia. ¿Bien? Y si tengo mayor y menos aporte y mayor demanda, entonces también puede producir lo que es isquemia. Eso es otra enfermedad. Y dentro de ese panorama, cardiopatía isquémica, también encontramos el famoso infarto agudo de miocardio. ¿Bien? Okay. Otra enfermedad también están las miocardiopatías, ¿sí? Entonces, cuando el corazón, el músculo en sí, ya está debilitado y no tiene esa función de relajarse o concentrarse, ¿sí? No puede hacer más esa función que es normal que el corazón se contrae y se relaja, ¿no? Entonces pierde esa función. Otra enfermedad son las enfermedades y insuficiencia cardíaca congestiva, ¿sí? Es cuando el corazón ya no consigue bombear la cantidad de sangre que debería bombear. Son pacientes muchas veces que se asocia con otras enfermedades que mayormente puedes ver que el paciente que tiene edema de pulmón, agua en el pulmón, dificultad para respirar o agua en el abdomen, agua en los pies también. Entonces todo eso porque hay alteración en lo que se llama bombear sangre, movimiento de líquidos. Eso es otra causa. También existen las enfermedades periféricas, ¿sí? Cuando a través de las arterias el corazón no llega a transmitir la sangre a través de los órganos, o sea, las arterias periféricas. En ese caso está hablando de los pies, ¿sí? Son pacientes que muchas veces, si es insuficiencia vascular arterial, entonces pacientes que caminan 2 pasos, se fatigan, sienten mucho dolor, sienten piel fría y pierden esa sensación que tiene el pie normalmente. Bien, eso es otra enfermedad que puede el corazón. Bien, básicamente todas esas enfermedades y
vamos a ver que es porque hay alteración mayormente en las arterias. Entonces, las arterias, como habíamos hablado la última vez, pueden estar bloqueados por placas ateromatosas. En ese caso que ya hemos hablado básicamente de eso. Sí. Okay, wow. Me gustaría concentrarnos en lo que es un infarto al miocardio. ¿Cuáles son los síntomas? Bien, acuérdense que el corazón tiene su propia arteria, o sea, además que alimenta a todo el resto del cuerpo, se alimenta a sí mismo. Se alimenta a sí mismo. Entonces, cuando el corazón, sus arterias están afectadas, ¿sí? Entonces, se llama algo que se llama isquemia. Isquemia es cuando hablamos de eso ya recién, pero volvemos a avisar, a decirle de nuevo que cuando hay alteración, desequilibrio entre el aporte de oxígeno y la demanda, entonces eso hace que paciente la sangre no llega donde debe llegar. Alcanza. Lo mismo también pasa en el corazón. Entonces, cuando el corazón mismo, el músculo ese que tiene que contraerse y relajarse, no encuentra suficiente oxígeno, no puede hacer ese trabajo y se produce lo que es isquemia. Entonces, la isquemia puede ser algo viejo, algo que en realidad ya viene de mucho tiempo, produce casi nada de síntoma o síntoma muy leve, ¿sí? Pero infarto, se dice infarto agudo de miocardio cuando en realidad el músculo está dañado porque no hay aporte de oxígeno en ese caso. ¿Bien? Se muere esa parte porque no recibió oxígeno. Exactamente. Puede ser que se muere, pero en realidad lo que pasa primero es que se daña. Okay. Y es un daño que se puede y bloquear si un paciente tiene tratamiento, pero en el caso que si no tiene tratamiento rápido, entonces, como dijiste bien, ese músculo puede terminar muriéndose, perdiendo su función. ¿Cuánto tiempo tiene el paciente, la persona, al tener síntomas para tratarse y que no llegue a pasar a algo mucho más serio? El infarto agudo de miocardio, acuérdense que el músculo cardíaco del corazón es uno de los músculos más importantes, ¿sí? Porque no podemos vivir sin oxígeno. Lo mismo también cuando nosotros sentimos falta de aire, vamos a hacer ejercicio, a veces sentimos falta de aire, lo mismo también. Imagínense que ese corazón, ese músculo que es tan importante para cumplir una función extremadamente importante, entonces, si tiene un daño, entonces es algo que tiene que recuperarse ya. Si no se recupera en momentos, entonces el daño puede ser progresivo. Y lo que pasa, un infarto agudo de miocardio es una urgencia extremadamente urgente, ¿sí? Cuando una persona tiene problemas o síntomas que podría ser asociado a infarto, es una urgencia médica. Los síntomas más comunes es el dolor en el brazo. Sí. En el pecho. En el pecho, sí. Ok. Pero ¿cuáles serían otros? Porque muchas personas tal vez no saben que el tener sudoraciones o dolor en el abdomen o cuáles otros síntomas pudiera uno tener en cuenta. Bien. Aunque muchas veces el infarto es silente, ¿sí? Puede aparecer en silente en algunas personas, especialmente los diabéticos, ¿sí? Porque hemos hablado de eso una vez, que a causa de la retinopatía, entonces no sientes esos pacientes. Pero por lo general los síntomas claves es el dolor de pecho fuerte, opresivo, que oprime a esa paciente, ¿sí? Que puede estar irradiado, o sea, que va a otro lado. Hombro, ¿sí? Mandíbula, espalda, ¿sí? Toda la parte anterior, ¿sí? Del tórax. También el paciente puede aparecer con palpitaciones, náuseas, vómitos. También al paciente que está realmente muy ansioso, porque realmente hay una enfermedad que está en curso. Produce mucho dolor.
¿sí? Muchas veces los pacientes que directamente vienen solamente con dolor epigástrico, solamente tienen un dolor acá, en la parte del estómago. Como que tuvieran indigestión. Indigestión, Sí. oh, wow. Eso es muy importante tomarlo en cuenta porque si no tienes ningún otro síntoma y solamente es la indigestión y si lo dejas pasar pudiera entonces tener un infarto sin haber realmente hecho antes algo, ¿no? Tal cual. Por eso, por lo general, muchos médicos suelen hacer un electrocardiograma cuando un paciente viene, un paciente que podía tener riesgo, viene en la consulta, en la emergencia, viene con dolor epigástrico. Entonces, sí, tiene riesgo y el médico sospecha que podía tener un infarto, entonces se suele hacer un electrocardiograma. Pero acuérdense que hay que pensar también, si un paciente te dice que hace una hora yo comí 10 huevos y después lo comí con mayonesa, etcétera, etcétera, uno puede sospechar que puede ser una indigestión, ¿sí? El paciente no tiene riesgo, factor de riesgo, y eso ya te dice que, bueno, puede descartar. Pero también el dolor del epigástrico del infarto tiene su característica, ¿sí? Es también un dolor fuerte, opresivo, y que muchas veces el paciente está un poco más ansioso porque es un dolor que va hasta 30 minutos y que no pasa con lo que normalmente los pacientes toman. Omeprazol, ranitidina, esas cosas. Sí. Oh, wow. Entonces, si tengo un historial médico de padecer del corazón, ¿es inmediatamente ir al hospital más cercano? Exactamente. Okay. Lo que pasa es que hoy en día, como hemos dicho una vez, las enfermedades que antes se veía en la edad más avanzada, hoy en día se ve en personas más jóvenes, porque el infarto, si bien está causada por que las arterias están tapadas por placas, ¿sí? Pero también hay otra causa también, por ejemplo, pacientes que son extremadamente estresados, puede producir una vasoconstricción y esas arterias se achican. Algunas drogas, por ejemplo, la cocaína, se ve que también es otro factor de riesgo. Y hay otros factores también que puede producir. Entonces, si cualquier síntoma que hemos dicho ahora, ¿sí? Especialmente dolor de pecho, no hay que jugar con eso. Hay que ir, consultar a su médico, a su centro de salud más cercano para detectar por lo menos o descartar si uno no tiene o no un infarto. ¿Qué hacer entonces inmediatamente? Ya sabemos, hay síntomas, ir al hospital más cercano. Ahora, si es que tuvo la persona un infarto, ¿cuáles son los cuidados posteriores? Bien, en cualquier hospital, cuando usted va a consultar, siente dolor de pecho, tiene que avisar a la persona que está haciendo el triaje. Porque muchas veces, cuando una guardia está muy lleno, en la emergencia hay mucha gente, a veces se atiende por orden de llegada. Pero al avisar que hay un síntoma parecido así, entonces hay que enfocarse sobre eso. Decir a la persona que hace el triaje, enfermero, administrativo, que hay que dar prioridad. Porque el infarto es cuestión de minutos. Porque si el daño, como hemos dicho a la entrada, el daño no se repara, entonces ese músculo que podía tener recuperación, ¿sí? Puede terminar muriéndose. Entonces directamente ir al hospital más cercano o llamar a su proveedor médico y intentar llegar lo más antes posible y tener tratamiento. Porque sí hay tratamiento que puede ayudar a que se recupera ese músculo. El paciente. Exactamente. Oh, wow, muy bien. Pues es muy importante entonces, como nos dijo el doctor Salmón, que no hay que vacilar con los síntomas o no decir, se me va a pasar. Por lo regular, a veces lo que hace la diferencia, muchas personas pudieran confundir que es un ataque de ansiedad
y no quieren ir al doctor. Sí. O los que tienen un ataque de ansiedad podrían ser los que quieren ir al doctor, porque yo creo que están en negación de que algo serio pudiera estar pasando, ¿no? Tal cual, tal cual. Y algo muy importante, acuérdense que todo hombre mayor de 40 años, ¿sí? Son pacientes que pueden ser posible caso de infarto. Entonces, tiene más de 40 años, ya es un factor de riesgo la edad en sí, ¿sí? Y si tiene otro factor de riesgo, como hemos hablado en varias ocasiones, hipertensión arterial, diabetes, hiperlipidemia y fumas, tomas alcohol, son factores que ya te están diciendo, si tengo un dolor de pecho, ya puedo tener un riesgo de tener un infarto. Y a las mujeres a partir de 50 años, porque se ve que al tener la menstruación, eso es un factor que protege. Pero a partir de 50 años, que más o menos entra en menopausia, entonces tendría que pensar en eso también. ¿Sí? Entonces, amigos, no hay que vacilar con lo que son síntomas. Por menos que puedas decir no es nada, yo creo que más vale prevenir que lamentar. Así es de que acude a tu médico o al hospital más cercano. O si estás solo, llama al 911 o al número de emergencia, según en el país donde nos estés viendo, porque no es algo de no reaccionar al instante. Esto es muy serio y queremos cuidarnos porque queremos realmente seguir pues vivos, tal ¿verdad? Cual, tal cual. Y lo que hemos visto en la mayoría de los casos, pacientes que realmente no salen de un paro cardíaco, un infarto agudo de miocardio, que termina muchas veces en una insuficiencia cardíaca o alguna arritmia, son pacientes que muchas veces llegan muy tarde, ¿sí? Y lamentablemente tenemos que informarle que las medicaciones, por ejemplo, naturales, no tienen mucho beneficio. O sea, si tiene síntomas y hay un infarto, se tiene que tratar en un hospital, porque muchas veces esos pacientes terminan entrando en una terapia para mayor control y después probablemente alguna intervención angiográfica para intentar abrir esas arterias o un tratamiento más amplio benéfico para ese tipo de enfermedad. Muy bien, muchas gracias, doctor, por habernos explicado un poco más sobre lo que es la función del corazón y en específico los síntomas para lo que es un infarto. Como cada sábado aquí los esperamos. Si tienen alguna pregunta o alguna duda, un comentario, no duden en hacerlo en YouTube o en nuestra página de Lili Shami en Facebook, en la página web youpriceless1.com. Los esperamos cada sábado a las 3 de la tarde sin falta, y también cada domingo a las 5 de la tarde para saber cómo cuidarse de estos problemas de salud. Que tengan feliz tarde y una muy linda semana, doctor. Un placer también estar con ustedes. Esperamos que esos consejos sean para bien y que nos ayuden a prevenir ciertas cosas para mejorar la calidad de vida. Y si la enfermedad ya está establecida, entonces prevención secundaria y evitar daños a futuro. Espero que tengan una buena tarde. Les mando un fuerte abrazo. Hasta luego. Bendiciones. Hasta pronto.